Sí, pero no lo pilla, el juego. No estás capturando una mierda, No estás capturando una mierda, compañero. Estás capturando nada y menos. A ver, espérate. Está capturando. Es que no está capturando, Muy mal, Vale, voy a hacer lo que voy a hacer. Voy a ponerlo. No sé cómo será propiedades, ¿no? Propiedades. Captura esta ventana, no, por culo. Hechísimo. Hola, ¿captura o no captura? Ah, no captura, ¿por qué no captura, compañero? No lo captura, ¿No era tú que le apetece? Ahí estamos, ¿no? Ahí ahora. Joder, está pasado. Hay un chungazo. Vale, voy a compartir una mierda esta. No sé si se ve. ¿Cómo se verá? ¿Cómo se ve? Se ve bien. Se ve perfecto, se ve ahí maravilloso. Vale, Twitch al lado. Cago en. Entrar en el drive. A ver. Aquí. Efecto de transmisión. Bueno, tengo 88% de batería. Dentro de lo que cabe, tengo bastante batería para poder ver lo que me escriben. Voy a compartir el enlace por WhatsApp. Y creo que, bueno, se lo voy a poner a este, a este, y a este. Me apetece. Hala, para adelante. Sin miedo al éxito, chabule. Sin miedo al éxito, ¿sabes? Esto perro. Vale, ¿tengo aquí algún puerto USB de sobra? No. Pues bueno, lo que me dure batería. Creo que me dure bastante. ¿Cómo? ¿He visto algo? ¿Has visto algo ahí? Ha llegado para allá algo raro. Bueno. Ah, vale, joder. Voy a compartir esta mierda, ¿no? A ver qué tal. Espérate, me han enviado unos cuantos. Buenas, Ethan, buenas. ¿Cómo andas? ¿Te ha salido? Pues ahí no. Lo he enviado por el grupo del este, ¿no? Sí. Bueno. Está bien, un momento, Voy a escuchar una cosa, no sé si se escucha. Creo que bueno, si le doy a F1, se va a silenciar, ¿vale? Así que no te asustes. Ya ha vuelto. Vamos a seguir con el juego, un poquito. Entrar aquí en el directo y... esta mierda. En todo caso, si me... dos espectadores. Bueno, en todo caso, si me va mal el este, me tengo poca batería, pues voy tirando de Streamlabs y voy leyendo. O sea, aunque a mí no me salen los cuadritos, lo cual es bueno. Pero bueno. O sea, también que me salgan los mensajitos ni nada, porque va a estar jugando ahí y me distrae un poco, pero bueno. Voy a quitarme un casco, porque siempre me pasa que tengo el volumen tan a tope que no me escucho ni el volumen mío, ¿sabes? Así que vamos a continuar. Continuar. Estamos en la alcantarilla. Estamos en la alcantarilla. Y aquí ya había abierto una cosa, ¿no? No, aquí no veo nada. Joder, a continuar. Aquí pues creo que no se puede cortar, vaya, hay un muro. Pues, me acabo de recibir un poco la pantalla, ahora mismo estoy ahora muy hablado. Aunque tampoco tan adelante, así que... Uy, cinematics. Qué botella ahí arriba.
Monkey. Estos son complicados. Better take out that UG quick. Won't attract too much attention down there. Pues, apúrate, cabrón. Estoy dando bien. Ahí. Ya tienes que tener un poco mirando ahí. Buen abrazo. Mierda. No, ya me mando la mierda. Ahí está. Venga, hombre, puto muro. Eso es súper complicado esta lucha. Y te pillan todo rápido. Fuera. Sin brazo, compañero. Venga, hombre, qué falso. Me deja cortarle la mitad. Un D, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Un momento, no era por aquí. Vale. Pues para adelante. I see a maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. Aquí hay algo, ahí al lado hay algo. Espérate. Por ahí no había nada, ¿no? No tiene pinta de... Sí, mira, coño, sí que había algo. Joder. Sí que había algo para repararme. Un momento. Esos bichos... Pues, a ver, podría cortar la valla. Pues la mierda esa, la rejilla. Que toma por culo. Vamos a por ello. Ahora sí, fuera. ¡Pum! Creo que si subo por aquí no me pilla. Creo, A no ser que suba por ahí al otro lado. Va a subir. Mierda. No. Me pilló. No. Puta. Vale. No, hijo de perra, pero me da un magarazo falso, Puta que sí. Que estos tíos atacan un poco lentillo, pero cuando quieren van rápido. Fuera. No. Uy, como he pillado. Ahí está. Ya toca el suelo y se pierde la mierda del tiempo. Bueno. Lo voy a cargar ya todo. Sí, pero vamos a ir aquí. Que hay una cosa importante. Creo. Mira, vamos a cortar. Todo bien ahí. Eso ya no. Esto ya no se corta. Esto no le gusta cortarse. Que te corte. Cuando le apetece cortarse. ¿Para qué? Esto tampoco, que cojones, ¿no? Un poco raro. Bueno. Vamos a ver qué hay por ahí. Un bicho de estos. Los VR la tendremos que hacer algún día, pero es que son bastante jodidos. Y esto... Esto no sé si se llega a cortar o no, pero vamos. Cambiar. Sí, mira. Y voy a cuántas partes. 500 partes. Está bien, la verdad. Buena chocadita. A ver, no me interesa esto. Claro. Vale, no tengo nada de obstructora. Dispositivos estables electrónicos utiliza batería interna para generar interferencia. Esto me viene bien. Esto me viene bien para los bichos estos que son controlados por la IA, que son máquinas y ya está. Sí, lo he visto. Vale. Esto no sé muy bien para qué coño es, pero... Lo digo ahí abajo. Esto es imposible, o sea... A veces no pueden ni... No pueden ni siquiera evitar la pelea. Vení. Ya. Uy, hijo de perra. Vale, te botó. Vamos a sacarlo todo de aquí.
Que vengan. Pim, pam, pum, pam, pim, pam, pam, pim. Bueno, me han hecho daño, así que no me dan punto bueno. Claro. En fin. PC. Hold chip and. No sé qué bueno es. ¿Está viendo eso? El bicho este. Se la apoyo. O sea, te suenan los bichos de estos plan secretillo. Que quiere pelear contigo. Me ha tirado. Me hace parry el perro. Era puto. Pero si no sabes ni siquiera la alerta de que me está atacando. Bueno, yo voy a intentar si lo puedo matar. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. Vale, por ahí no puedo subir. ¿Qué me estás contando? Vale. Por aquí no. O sea, por donde coño. Ah, es porque he vuelto. Sí, de hecho, o sea, he vuelto por la cara. Un poco. Pero bueno, no sé. No hay problema. Vamos a mierda. Y para abajo. Mucho, ¿no? Tengo la joder. Venga ahí. Toma por culo. Qué bien. Tú y tú también son un hijo de puta, no me jodas. Son muy perros. Está ahí flipándolo. Qué tío. Pues nada, hola, me revienta el cabello. ¿Cómo me ha atacado? Si no me ha atacado. Bueno, no sé cómo le he reventado tan rápido, pero bueno. Está bien. Pumba. Para empezar. Se han cabreado porque mata a su compañero. Vaya Vale, eso hay que correr. Muy tonto. ¿Por qué se tunea? No entiendo. Bueno, es gratis. Caballo regalado. Puta. Venga para allá. Bueno, está bien. Tu casa. ¿No viene el comando o qué? A ver, perfecto. Una buena, una puntuación. Está perfecto. Hemos hecho más o menos rápido y por eso nos ha dado buena puntuación. ¿Estás bien? Entonces, español. We are Guyanese from Guyana. You speak English? Yes. Yeah, I'm from America. Call me Ryden. My name George, like Georgetown. George. Vaya. And just like all damn America president. Yeah. George So Howe. what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? No. Bueno. I'm looking for bad guys. Oh, damn skunter research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them skunt, nah? No. Nah, I guess you're alright. If you're a cyborg, you know who Day is? Sort of. What happened to you? Well, maybe live on the street, raking scraper above, nah? Then this groupie dressed like the mafia say, hey, boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? That mother skunt don't put me on a ras boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we're here at the Jumbi lab. All kids? Like you? Yeah,
a lot of boy. But then me been over here what them skunt wanna do. Snuff us out. And got all day again. Qué guay, madre mía. Esta gente es muy buena gente, Lo del laboratorio. Shame me not a bad-ass robot ninja man, same as you. Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms in black clothes that eye pass me. No, mafioso. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah. We done plenty bad thing, but we not kill no man. Nah, never. Good. Pues yo sí, he matado mucho Try bicho. to warn the boy. I say, IOD's brain gonna get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and Bueno. And I know the rest. George, I need every Coño. detail about how you escaped. Súper exagerado, o sea. George. Dame información. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a desperado Que exec no se was me on escucha, site capaz de no se me yesterday. escuche. If a sentry cyborg was on hand for the meeting, You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of their technology. Yes. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you Esa pick es la him idea de up? hacerlo. Voy a seguir Sure. este inicio. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what Okay. he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Raiden out. Voy a mirar una cosa. Sigue rapidito. No tardó nada. Vale. Para ver si tenía el micrófono encendido. Bueno, hay que entrar al laboratorio porque están haciendo aquí experimento chungo. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not going to make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? Sí. Ahora me van a dar una cosa que va a ser brutal. Atento. It's a box. Sí. How's that going to help? Oh, it's for medical supplies. Se That le da could hostia. work, actually. Sí, sí, sí. Bueno, pues con esta caja, con este ítem que nos han dado, es como te intentas más o menos escabullir, en plan esconderte y tal. Hacerlo en modo sigilo, como quien dice. O sea, es una locura. Y esto, pues ahora en este juego como un poco XD, pero es más XD en los juegos originales, en plan de Metal Gear. Bueno, que también es juego medio, sí, es canon. O sea, es canon el juego, el Metal Gear, la saga Metal Gear, pero en los otros donde tienes que ir más o menos en sigilo y tal, está más vigente esto. Porque en verdad tú puedes ir como un puto loco a por estos bichos y te importa tres mierdas, ¿sabes? Toma, el ojete. Pero vamos, que si no quieres pelear contra estos bichos que son unos mierdas, pues... O sea, son unos mierdas en plan de lo difícil que son. Pues te escondes y toma por culo. ¿Sabes? Te metes en la caja y ya no te ven. Pero bueno. Hay que intentar subir... No, es que me ve esa mierda. Hay que tener cuidadiño. Claro, que no hago salto ninja y... Vale, hay que ir con cuidado. Que en verdad, uno me cuesta más o menos matarlo, pero ya tres flipas, ¿sabes? Que con tres ya es una locura hacerte esta mierda. No, vamos a dejar que pase. El otro tiene que dar la vuelta. Así. Le voy por aquí y le hago ¡pumba! Corto la mitad y ya vamos por culo. Y le faltaría el último. Que habría que hacerlo más o menos bien. Cuidado. Vale. ¿Cómo hago esto? Porque el bicho ese es un mierda. Si está por ahí, ese no viene por aquí. Se pone ahí. Vale, eso es lo que hacer. Sí, eso es lo que hacer. Ya por aquí. Dejaré que pase ese lado y luego ya con el santo ninja escalo por aquí y le doy por detrás. Muy ricamente, la verdad. Y así ya me quito tener que pelear con estos bichos. Porque si me pillan, pues salen más bichos de esto y una mierda con un castillo. O sea. Pues ya está.
Y lo digo y ya pasa. Ay. Eso ha sido bastante injusticia humana, pero bueno. Solo una, así que tampoco. Yo pensaba que venía a llevar más. No sé. Venga, sí. ¿Qué más? Toma. Hombre, mira, hombre o menos. Me quedaste. No. Toma. Toma, ver. Aquí van a salir muchos bichos de estos, ¿eh? Aunque me gustaría probar una cosa, pero... A ver, bueno, yo lo pruebo. Ya, de todo. Vení, guacho. No, pero... Estos de lanzallamas son una mierda. Vale, lo tengo que marcar un poco. Claro, esto como yo me lo cubro, porque... Uy, ese pegó. No puedo cubrirme si no. Porque lo noto tan rápido. No, pues lo tengo normal, pero... Tan rápido. Tengo una cosa, ¿tengo el arma de la otra? No, no tengo el arma de la otra. Vale, si me escondo ahora no me van a atacar. No, sale, pues mira, sale otro. 0 espectadores, vaya por Dios. Algo ha pasado. Ah, genial, que se me ha reiniciado. Genial. Bueno, pues ya lo hago de edición a no sé qué ha pasado. ¿Por qué se me ha cambiado el repetido o cómo? No sé si ya tengo otro conectado. Bueno. Pues nada, 20 minutillos. Genial. Ahora hago ahí un corte y ya está. No hay problema. No sé por qué se ha cortado esto, pero bueno. Ya hago yo. Son 20 minutos de mierda. Pues me hago uno conjunto y ya está. Si YouTube va a ser bueno. A lo mejor en YouTube... A ver, compadre. Métele la hostia. Bueno, lo bueno es que se me ha cortado aquí. Se me ha cortado ahí a media y no pasa nada. Se me ha quitado ahí el directo, pero no pasa nada. No sé por qué se me ha quitado. Si tengo bien el... No sé. Pues la de la puta gana. Estoy conectado con el... Estoy conectado con el extensor. Y no se ha tenido que cambiar ni de coño con el otro. O sea, no te me va a conectar ni con el de ordenador, o sea, ni de router ni nada. O sea, ahora da la gana morirse y ya está. Pero bueno, no pasa nada, en esta parte me da un poco igual. Da un poquito lo mismo, le hago edición luego de vídeo, me descargo todo esto, le meto ahí un insertar vídeo y ya está. Luego el siguiente no hay problema. Caja, mira. Aquí hay un bicho metido aquí dentro. Nice hiding spot. Wonder where you learned that from. Está escondido aquí, está cojonado el pobre, Pobrecillo, Pero no hay clemencia. Córtate, cabrón. Pues no sé por qué se ha cortado el directo, es cierto lo que te digo. Que también el internet que tengo está bien, o sea, es un buen internet. Pero con el repetido que tengo puesto, nada. Hasta que no me llegue lo otro. Ya, a ver si esto me lo sé. Como para no verse, ¿sabes? O sea, tú ves esto. O sea, no se nota, ¿sabes? O sea, hermano. Bueno, no pasa nada. Pues se habrá cortado el directo, pues... Nada, no había un pelín de más. ¿Sabes? Tampoco... Tampoco. No sé la parte de la cinemática, así que lo igual se agradece. Vale, hay que tener cuidado con esta mierda. Pero justo me da cuenta y mira y digo, coño, otra vez he empezado desde cero. Se me ha ido a la verga en internet. Hay un momento que le he metido ahí cartón de... caja de cartón, pero porque tengo dos. Bueno, da igual. No problema. Poner esto bicho y activamos esto. Mientras no sea en el propio... en la cinemática o alguna cosa así, me da igual. Pero por demás, me da eso.
Si por aquí. Ah, this would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. Y tampoco está And mucho rato. something I can use to Bueno, no sé access si the lab's main a ti me server? vaya a comer, o sea, a cenar. But first, you need to take a dump. Das tú. Wait, what? A dump? Das tú. A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Lo he dicho por Most eso. any UG should suffice. Tripod or Un the like. trípode, sí. I'll see what I can come up with. Sí, How do lo I use it? he dicho eso. Simply connect to Sí. it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Ok. Donde sí me jodería es en la batalla, a lo mejor batallas contra jefe, ahí sí se corta si me jode. Pero ahora, aunque me da igual, le puedo meter ahí. Vale, necesito bomba de humo. Bomba de humus. Nanoteg, nanopeg. ¿Cómo? Nanopega. Nanopega. Oh, vale. Nada, ni de broma. Esto no lo consigo hacer ni de broma. Complicado. No, ya me pillan. Right. I thought you said stealth ops were your specialty. Sí. Pero mira, a ver. Voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar hacerlo en sigilo. Me han dicho, Raider, inténtalo hacerlo en sigilo. Bueno, básicamente lo me han dicho. A ver, me han dado. ¿Qué coño es esto? Granada. Frir. Este en verdad es sencillo hacer, o sea, tampoco. Granada. Ahí está el fósforo rojo. Vale. Necesito que estén todos juntitos. Y solo eso lo puedo conseguir. A ver, puedo intentarlo. Que ir a por ese. Mierda, no me he lanzado. A ver. Este se da la vuelta y me pilla. Así que necesito hacerlo en un momento específico. Al menos para cargarme a este. Nada, pero es que me pillan de todas formas. Bueno, cuando dé la vuelta, si se da la vuelta a lo mejor. No, es que ahí me pilla el otro. Y este me ve. Y este también me verá alguno. Vale, confiaré que no me ven ahí. ¿Y yo esto? Right. Me ha jodido, vale, me ha jodido porque quería ponerme la caja, pero me ha jodido ahí. No hay problema. Estoy haciendo un poco mal, va. Estoy haciendo mal, la verdad, no es complicado, pero es que se tarda un poco. Abre la puerta, coño. Que si el problema es hacerlo. El problema es encontrar el momento. Porque ahí me ve lo otro. Si lanzo granadas me va a ver. Que no hay otra. Así que hago el truquiño de la caja. Ahí me ve. Ahí me ve. Si yo lanzo granada ahí, me van a ver. O sea, se van a alertar. Bueno, se quedan medio rayados, pero no me interesa eso. A ver. Este no es. No. Este, bueno, sí, este sí. Cuando se junten, lanzo granada y voy a por él. Rápidamente. Vale, me ayuda. Cambiamos la caja. Pumba. Venga, hombre. Es falsísimo, ¿has visto esa mierda? Eso sí es muy falso, ¿eh? Eso sí es muy falso. Le pillé por la espalda. No me ha pillado ni de broma. Ahí el juego me ha dicho que me jodan directamente. No. Eso es falsísimo. Eso sí es falso. El juego a veces peca, ¿eh? Eso no, ni de coña me ha visto. O sea, me matado a ese y el otro gana. Se me tenía que haberle matado también. No me dejó ni siquiera asesinarle por la espalda. Muy feo me parece, ¿eh? Pero bueno. A ver qué tal. Están los perros más de fondo ladrando. Bueno, van a empezar ahora. A ver, mira. Se escucha de fondo, ¿no? Maravilloso.
Lo que tiene que tener 3 perros. Son la otra de ladranzo. Mira, mira cómo ladran. Maravilloso. En fin. Como están jugando, pues... Eso lo hace ese perro. Tampoco me molesta mucho, la verdad. A ver si me pillo unos cascos nuevos, tío. Porque los cascos tan interesante pillarlos. Estoy pensando ahora el tema del micro. Ahí va. A ver si lo hago justo a tiempo. Hijo de perra, pero me cago en la puta. ¿Por qué se queda mirando ahí? Ay. Está dando pereza, Me lo voy a cargar normal al final. O sea, la primera ha sido una robada y esta ahora porque no da la puta gana al otro darse la vuelta. Vale. Infrarrojo. No, pero no te tires. No, si dejo de hacer gilipollas, me lo hago. También te digo, la otra vez me dejaba cortar los dos, pero ahora no sé por qué. No me dejaba cortarlos, pero... Bueno, estaba medio lejos, tío, por normal no me dejaba cortarlo, pero... Vale, vale, qué por culo del perro, ¿verdad? Guau. Vale, tengo que lanzar la granada y ponerme la caja de cartón, no vaya a ser que me vean. Vamos a ver. Voy a tardar 30 años en hacer esta mierda. Que es una gilipollas, en verdad. Era más complicado lo otro anterior que esto. Entonces lanzar granada, tiras para aquí y ya estamos por culo. Pero me está pagando esta mierda. Pues... tú verás. Venga. Tengo que ir preparando esto ya. A ver. Tienen que acercar. Yo creo que voy a esperar a que estén los dos puntitos. Porque ahí ya me llega. Vamos a por ello. Pum. Explota. Me corto. Pillo por la espalda. Solo me deja pillar a uno. ¿Por qué se da la vuelta al otro? Es que no entiendo. Antes no daba la vuelta. Ahora se da la vuelta. O sea, antes han quedado los dos mirando y nada. Joder. Oye, no es normal, No es normal. Esto me está pasando nada, no es normal. Que es una gilipollez, que no es complicado hacerlo aquí en sigilo. No te tires, cabrón. Último intento, Si no lo hago normal, lo tomo por culo. Me da igual que hacerlo en sigilo, no hacerlo en sigilo. Pero voy a intentar no normal en sigilo. No, ya no cargo normal. Pues podría hacer la de al revés, o menos. Bueno, no, porque no se puede. Pero no entiendo por qué coño se van a tomar por culo. Se van a tomar por culo porque le da la gana. Lo que puedo hacer es intentar ir corriendo, hacer la de que voy... Porque hay un momento que como se queda en el aire y el perro ladrando un montón. Madre mía. Uy, por culo dan. De verdad. Esto no está bien, O sea, la otra vez que hice esto, ni un ladrillo ni nada. Ahora, como está el grande dando por culo los chiquinitos, molestando. Pues nada. Venga. Voy a hacerlo un poco más cerquita. Venga. Vale, rápidamente. Me pongo caja porque me va a pillar. Voy a dejarle que dé una vuelta. No hay nadie aquí. No me jodas que te vas a estar dando vueltas ahí como un perro. Vale. Va a subir por las escaleras. Eso está bien. Te pillo por la espalda y ya todo por culo. Ahora sí. Ahora sí que lo he hecho. Me ha costado un huevo y medio, pero... Está bien. Yes. You make me proud. Thank you. Ahora supuestamente no habrá batalla, ¿no? Pero si te pillan creo que es como medio... Ahí sale un bicho de eso de ahí, de fondo. Qué maravilla. No me digas, eso es un cerebro. Sí, también. Está maravilla, No te veo la voz. Mira eso. Esos son cerebros.
De niño. Se han pasado un buen rato sacando órganos. Vaya, porque me han pillado cuando tengo que reiniciar. Uva. Espérate, no había uno. Creo que había uno con. ¿O pillo dos? Creo que había uno con un brazo especial, pero no. Mira ese. Ahí estamos. Madre, qué bueno. Menos mal que no se corta por todo. Del todo así. De puta madre. Creo que va a hacer esto. O sea, para estos bichos de mierda. Te vas corriendo. Y haces así y ya está. Espérate, no lo pillo. Ahí. Hasta que no lo corto no aparece. Pues ya estaría. Me ha hecho daño, así que me quita punto. ¿Y ahora tendrá que aparecer uno de esos bichos? No. No de momento. Una. Puede ser una S si no me hubiesen hecho daño, pero bueno. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Sí. Duh. We saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes. This must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus. Are they making these kids into cyborgs? Wait, Yes. the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperados just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Mejor me apunto. Venga. Hay que pillar un bicho de estos. Un hojaldre de este. Había un logro en la equipo, había un logro que podía hacer, pero como en ordenador aquí, pues no te dan logro ni nada. Pues, ¿para qué? ¿Sabes? No lo voy a hacer. Pero sí que voy a estar. Ya nos quedan algunos tíos que hay por aquí. Splendid! It is all ours. Venga. Now, use it to locate a data input terminal. Mira cómo These guys corre. are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock Ya, should ya lo knock sé, them ya. unconscious. Ven aquí. Los botones noqueados. No, ya lo he hecho mal. No, pero no te vayas por el huequito. Se va por el huequito. El desgraciado. Vaya por aquí. Hola, buenas tardes. Buenos días. Venga. Espérate. Ojalá tú. Dios, mira, todo bugueado. En el aire está. No pasa nada. Venga. Te puedes sacar rango ese si vas muy follado. En plan, te lo pasas directamente yendo a hacer nada de menos. Pero yo voy a quitar estos bichos de encima porque me apetece. Y una cosa menos, ¿sabes? Para adelante. Sin daños. Una. Te puedes sacar ese That si te lo hace terminal is rápidamente. most likely Vamos. designed to download mission data and such into the UG. Vale. Let's try using it to access the lab server. Sí, vale. No entra porque le tiene que dar la vuelta. Ahí estamos. Ahora se pilla todos los datos. Raiden, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Bueno, parece. A ver. Tienen cascos ahí, tienen orejas, ¿sabes? Si te fijas, tiene ahí, lo ves, orejilla a los lados. El tío este del espadón. Just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. Está acariciando por el aire. El pavo ahí, el científico. Thank you for understanding
scan now and destroy any unharvested inventory. ¿Qué? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. Pues They nada. lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh Hola. is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Tú dices, ¿quién coño es este tío, sabes? Thank you, sir. Pero ¿quién es el pavo Let me este? see you out. Pero ahora te lo dice. You see that, Kev? Inmani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. Estoy mirando a ver. Ah, vale. Me ha alertado porque los bichos estos, ¿no? Sí. No pasa nada. Estos bichos, pues. No pasa nada. Y con el otro tenías que matarlo y tal, pero bueno, ya eso era mucho tiempo gastado para aquí. Para nada. Hombre, hijo de perro. Bueno, me ha hecho daño. Me ha hecho daño, no me ha hecho daño. ¿Qué le pasó? Bueno. No problema. Ya está, ¿no? Perfecto. Podría matar a estos bichos. A no ser que haya uno. A lo mejor hay uno con brazo de estos chungos. Mira, el de arriba. Y ya, mira, ahí arriba hay otra cosa. Es complicado subirte a la mierda esta. Porque no te... Hitbox. Ahí. No, encima te rebala, ¿sabes? Pero mátate ahí, cabrón. Tío, que tienes tacones, agárrate los tacones, yo qué sé. Bueno, no se sube. No. Me puedo subir por aquí. Mira, puedo subir por aquí. He dado muchas vueltas, pero bueno, lo hago normal y ya está. ¿Sabes? Me da igual. Este no era. El de allí al fondo. Si pillamos los brazos, pues importante. Que es más o menos para hacértelo al 100%, pero vamos. ¡Pum! Sí, brazo. Ah, sigue vivo. No lo he matado. Digo, a lo mejor lo he matado, pues no. Esto me da más vida. Vale. Pues ahora tengo que ir abajo. Abajo había... allí, ¿no? Sí, tiene pinta de ir ahí. Estoy viendo ahora, no sé si corta el directo porque se me cortó antes en el minuto 20 y poco, por ahí, o sea, y estoy por el 22, 56. Entiendo a ver si no se me corta. Bad news, Raiden. We can't Cortado. find George. ¿Se han llevado o qué? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they Hola, got to pillo. him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Venga. Pues se lleva el Jorge. Hay que ir a salvarlo otra vez. Vale, estos pelean contra vos. O sea, aquí pelean contra vos. Así que no es recomendable ahora que se me corte el vídeo. Espérate, hay una cosa aquí, coño. No, no voy a nada. Sí que hay algo aquí. Vale, ahí. Tenía... Pues tenía, no, aquí no. Tenía yo una cosa que era para... Granada traumática, no. Estructuralizada electrónica, utiliza batería interna. Utiliza gran cantidad de frecuencia. Es capaz de cortar comunicaciones de casi toda la longitud de onda y también utiliza temporalmente los equipos no tripulados manejados por control remoto. A ver si funciona. No, eso no. Uy, me ha pillado. A lo mejor me tengo que acercar un poco más. A lo mejor, a ver. Aquí hay un artículo.
segundos, joder. Y ya lo cabrón. Ahí, 5.000 puntos. Bueno. Me ha servido para nada. Me he lanzado puntos para nada, verdad. Pero bueno. This bastard is blocking the way. Push that thing back. Y a moverlo para atrás. Porque falso. Bueno. Oh. Oh. Venga. Musicote. It has switched to biped mode. Careful. It Oh, is man. all new battle now. Putos misiles. Joder, menos mal que me lo he cubrido. Mierda, eso ya no me lo cubrido. ¿Por qué no puedo hacer daño? Puta mierda, ¿no? ¿Qué blindaje de mierda que tiene? Toma. Vale, un escudo bueno. Venga. Mazo, esto también ya no tiene blindaje, al menos por los laterales. Bueno, sí un poco que tiene. Uff. Puto reflejo, hermano. Este amigo no le hago mucho daño, pero ahí está. Puedo romper la metralladora, esa mierdosa, y ya va abajo. Todos felices. Joder. Ven aquí, ven. Mételo doble. Está bien, ya le juego entero. Venga, va. Tengo que cortar eso más claro. Toma. Vamos a ello. Lo rematamos. Vamos. Pero no me ha dejado arrancarle la liquidillo. Bueno, nada, oye, ni tan mal. Pero me pegaba peor nota. Right. I knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall, Desperado, in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs? You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just know. Colorado is in America, and America has these things called laws. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Kevin out. Tampoco picado. Sí, pero me la de ley no pasa nada. No pasa nada, soy un cyborg ninja, ¿sabes? Pollo duro. Vale, hay que tener cuidado porque aquí se me olvidó una cosa importante y que no, creo que no tengo granada. Ah, mira, si mando de esto. Pues hay que lanzárselo a estos guachos para que les joda. Pero hay que tener cuidado. Se choca. Ahí ya no. Pum. Venga, hombre, no van a pillar la vida. No pasa nada. Meto líquido.
Lo he hecho bien, no me han hecho daño. El objetivo es que más o menos no me haga daño. Perfecto. Vale. No hay nada, ¿no? No tiene pinta. Voy a ver por si acaso el otro lado. No va a ser que haya una escondita ahí secreto. Porque tiene toda la pintaza de que, mira, a ver. Que a mí no me engaña. Que les sea el juego este. Venga. Vale. Yo llevo 30 minutos de directo. Son 50 minutos por aquí, vale. Porque la gente lleva otros 20 en el anterior. Ah, an artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, right? Right. Sí, me mete prisa porque... Está feo lo que están haciendo aquí, ¿eh? No sé si aquí... Bueno, a ver. Nah, ya. A ver, espero que no se me corte otra vez porque me da un poco de rabia que se corte. Al menos no es como el otro, que se corta y encima se ve mal. Aunque aquí también. Están mirando a los niños, son un puto nazis, gaseando a los niños ahí. Y el tipo a punto de pistola con un niño. Un tío valiente. George, ¡Jorge! you've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? And adios, muchachos. Sí, vamos, que lo está gaseando. Pero con cloroformo. Break that glass, and I'll blow his brains out. Surrender. Or decide the needs of the many or the needs of the few. A ver, Raiden. Raiden, Pero don't pantalón. worry about me now. Quiet, pendejo. Vale, pendejo. Surrender. I won't ask again. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting, what if we can take this skunt to hell with me? Cállate. Va a ser perfecto. Luego sale el caso. All I needed to hear. Stop it. Now. Podría ir un poco más rápido, I'll kill no him. te I digo. swear. No, córtale el brazo. Ahí estamos. A ver, Raiden. Raiden, no te digo nada, pero los niños de atrás, ¿qué? No cortan el vidrio, compañero. Yo te lo pregunto. Este ya no ha sido un tipo, este ya ha sido un tipo. Un humano. Raiden, compañero, el vídeo de atrás, no lo ha cortado. O sea, sí, los niños esos han muerto. Una C, bueno. CBA. Claro, porque no he vuelto. Es que también hay batallas cuando vuelve. O sea, puede volver a la zona y hay batallas, que no digo en la anterior. Pero bueno, me la suda. Tiramos para adelante. Trajes de mariachi, güey. Yo me lo pondría, pero. Luego un poco con el tema del juego. Sí, vamos a personalizarlo y vamos a comprar mejoras. El cuerpo de mariachi, güey. Mira esto. Tenía que pillarme este. No, ¿dónde está? El de Grey Fox. El de Grey Fox la polla. La pollísimo, pero hay que poner el normal porque concuerdo ahora con el tema del juego, ¿no? Que vas con el personaje este. Si te vas con el traje de este, pues no tiene sentido. Esto sí, a lo mejor esto sí pillarlo. A lo mejor si me meto unos ahorros, me pillo esta mierda y es una locura. Aunque hay que mejorar esto. Mejor gastar PC. Aumento de energía, pues sí. La vida. Más aumento, venga.
Celda energética. Más aumento, venga. Habilidades. Ataque rápido. Versión actualizada de microprograma del tu cuerpo de Raiden, que mejora el movimiento de sus muñecas, permitiendo atacar apenas desenvaina la espada. Ataque relámpago, una versión actualizada de... Vale. Bajo su equilibrio mientras ejecuta movimientos de alta velocidad, permitiendo propinar una serie de ataques muy dañinos. Y ODP... Esta vez, nada más que saque la espada de... Está bien, pero... Esto también me interesa, así que no, de momento no voy a gastar nada. Las armas únicas son las armas del... Bueno, esta es la nueva de boss. Que está bien... sí y no. O sea, está bien, pero... Hay que ir con la katana. Hay que ir con la katana. Hay que ir con la katana, no se puede... Raiden no va con lanza, va con katana. Solo acepta katana, el tío que ataca con katana porque es un ninja. Voy a quitar esto el ratoncito este. Un flecha. Police are still investigating a motive. President Hamilton is on his way to the Middle East this morning for his scheduled visit with Pakistani President Farouk Salam. The meeting is viewed as an attempt by the U.S. to strengthen relations amidst a surge of anti-American sentiment in the region. Yo, me ninja brother. George, Ninja brota. good to see you up and about. How you feeling? Never better, nah? No pain, no more for star while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Vamos, a la Beats the máquina. hell out of coffee. Oh, even here you go while I got them scone in the base. Why the rasta you not take me with ya, huh? Ah, ah. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aww. Sí. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Pues yo estoy jugando el juego y matando gente, compañero, con no sé si te digo. Se mató triste. That's all I needed to hear. It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. Se tienen ahí la pelea interna, ¿no? Por haber matado al pavo ese que ni siquiera era... Just remember that. Sí. Coño. Me trae caña, hombre. Y ahora, viendo esto mientras grave de jugar ni for Speed. What is this, Kenya? You cannot resign. Sorry, Como Boris, que no it's defiende. done. Can't have a Maverick employee Vale. involved in a corporate raiding now, can we? Está You can atacando ahí, at hombre. least come talk to me. No. Ah, que lo ha dejado. It was time to break away from the old team. Sí, Boris. eso se Past puede. time. You cannot take on Marshall all by yourself. ¿Que no? I Me won't había sit dicho by que sí. while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes. It's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, I... Hold that Me thought. la suda ya, hombre. Que quiero partir cabeza. Tiene el GTA 5, Sí, pero sí, estaba viendo conmigo, es verdad. No me encantaría ir conmigo. Me ha hecho una mierda, perro. O sea, revisa la zona y algo. Un poco más. Me acabo de meter un lanzacuetazo que no veas. Hasta luego. Pobre coche. Ves con pistolilla y yo voy con katana. Opa. I will patrol ahead. Claro que sí, compañero, no me ayude. Tiene una motosierra, pero ¿para qué? Bueno, no tiene la motosierra, pero bueno, da You are igual. not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. Ah, no, que no es un casco, que la cara ahí tapada. Guess you better arrest me then. Claro.
No te van a retar. No te van a retar, te quería matar. 183-104.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. Con palillo. Me van a atacar con palillo chino. Con barra de metal. Que está electrificada, pero es que me la suda, que soy un puto rating, que voy con una espada de rayo. ¿Qué me la sopla? Mira. Toma, lleva vivo tu brazo. O tonto. ¿Quién me ha dicho eso? Fíjate, ¿sabes lo que me importa? ¿Qué me importa tu ataque letal? Pa. Pumba. Ya te quedo otra aquí. Son puntos gratis. Hala. Le pasa por tonto. Pues qué cojones. No, vale. Vale. Está el tío lanza misiles aquí. Menos mal que no me han dado. ¿Me han dado? ¿Cuándo me han dado? Mira. Pa. Este no lo sabía yo. Esto es guapo. Ahora que no se brazo, compañero. Dame tu liquidillo, compadre. A ver si me han hecho daño. Yo creo que sí me han hecho daño, ¿no? Porque ya con ciento... ¿Por qué no? Si no me han hecho daño. He visto ahí una en el cartel. Hay más. Ah, pues sí. Bueno, mira. Capón. Sale un cartel aquí, le corta y sale esta mierda. No sé, un Paulo. No sé. Japonés. Mierda. Ahí sí me ha pegado, ya me ha jodido. Pero buen combazo. Venga. Que te pone ahí a hacer la del deslizarte y... Ataca. Tu casa. Hala. Voy otra vez. Ahora sí me va a decir, has completado tal. Y ya está. Pero como me han pegado, pues me ha jodido. A ver. Saca una A, podría sacar una S. Pues no ha querido. Bueno, no ha querido, me han pegado y ya está. Ok. Ok, compadre. Uy, me cago en... Venga, vamos. Uno ya me costaba. Bueno, esto me va a hacer daño, es inevitable. Ahí. También está el otro, Wow. Bueno, increíble ángulo. Me está ayudando mucho en matar el bicho este. Ya le he quitado el escudo. Bueno, no me lo puedo cargar. Vale, no me ha dado, ¿no? Vamos a ello. Ahora sí, aquí tiene un buen ángulo. Por la otra mierda. Aquí, pavos. Vamos a meter el potente. No, joder. No. Cago en la leche. Uf. Venga. Estamos en la otra zona. La otra zona. Y a la mapa por el otro. Que ya se vende para hoy. Vale. Ya estaría. Me han pegado, pero bueno, me lo he hecho medianamente rápido, así que... Bueno, hombre. Es que tronco, no tiene sentido. Lo he hecho bastante bien y no... HQ, requesting the zone be designated for heightened security. Roger. Vale. Upgrading security status. Riding. I Espérate, voy a poner la mierda de caja. on the opposite side of the street. Follow me. Ok. Ah, mira, otro brazo man. Necesito, ¿qué hora es? 9:13. Vale. También el chiste de agarrarme a la cabeza. Puta mierda. Venga.
Opa. Ven aquí que no me importa tu opinión. Muy poco, mira, mira. Vamos por... Tarda un poco en cargármelo. Venga. Con esto. Creo que este no es el brazo, así que no hay problema. El de brazo está ahí. Venga, perfecto. Lo conseguí. Al final con la caña me voy a llevar todo brazo. No sé cuántos son, pero... We intercepted call for backup during your last fight. Pónmelo. The caller's position is on your solid-on radar. Esto antes no lo You he can soltado, engage if you creo. wish. It is your choice. A pelearse, claro que sí. Que necesito puntos, ¿eh? Here comes more of them. Cago en... Cago en... Me mata al último. Y guacho, vení. Vale, uno fuera. Venga. No, ahí está. Oba. Pim pam pum. Chorizo de atún. A tu casa. Me han hecho daño, igualmente, pero la puedo hacer aquí grandiosamente. Una A seguro. Un B, ¿verdad? Esa truco que lo que acabo de hacer es brutal. Y me dan una puta B de mierda. Este juego no sabe calificar, Este no está para ser el profesor, Califica y lleva una puntuación del culo, tronco. A ver, voy a ver aquí una cosa. Hombre, un extingue. Your route through Denver has been plotted based on data culled from various security systems. I took the liberty of adding a guidance device to your chassis to ensure you do not stray too far. Vale. Handy, eh? Arriba no había nada, no voy a ver, por si acaso. No va a ser que haya algo. Me lo pierdo. Vale, por aquí, aquí. Y aquí arriba una cosa. Aquí sí, que acuerdo hay una cosa, creo. Mira, a ver. ¿Qué coño? Almacenamiento de datos. Uno de 20, porque no lo he encontrado en la vida, Julio. Almacenamiento de datos, Soy gilipollas, Venga. Siguiente. Vamos a subir por aquí. Mira tú también. Brightest, what's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Right. Boris, listen to me. That VR training, they'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. Say you succeed. Say you get all the brains back. Then what? Just so happens I know great cybernetic surgeon. Doctor. But he cannot. You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? What of them? They're in New Zealand. Safe. Rose would understand why I have to do this. All right, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city. They are the law in Denver. Que me ayuda. We've met. Well then. Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Me ha dado una molestia. Se me ha dado el culo de ese. Increase your codec encryption. Do not worry about the lag. Ok. And unofficially? I'll do all I can over the codec to help. I do not like what those Mudaki are doing any more than you. Spasiba, Tavarish. Spasiba. Spasiba.
Esto igual, como en el poste de atrás. Si cortas esto, te sale esta mierda. Pero bueno, Japón siendo Japón. Sigamos. Japón siendo Japón, ¿sabes? Hombre, es que no sé si son... Esto de casco, no sé si está hecho por casco o alguna cosa así. Vamos, que es típico de Metal Gear que salgan esas cosas. Porque es Hideo Kojima. Aunque no lo hizo él. O sea, él hizo el guión y tal, pero lo que va siendo el tema del juego y tal, nah. El patado técnico y todo eso, no. Nah. Ayuda en la historia, eso sí. Hostia, la vaquilla. Hace tiempo que no la veo. ¡Toma! Gran parry me hice ahí. Toma. Ahí. Hay que tener cuidado con los minions. Los minions son los más jodidos. Cago en la puta, me tenía un mal ángulo. Mal ángulo de cámara. Ahí va. Ahí, guacho. Ahí, guacho, vení, vení. Tío, hay que estar. Me voy a quitar estos bichos de mierda ya, porque ya me ha pegado. Vení, guacho, ahí estaba. Que si le puede bloquear más o menos. Si le hace esto ya está. Como no tenía buen ángulo, pues. Mira que me podría haber hecho bien. No me ha dejado. No creo que llegue al boss, ¿no? Yo creo que con la hora que va. Lo que le vaya a tardar no va a llegar al boss ni de coña. Una. Right. You will find an elevator inside that office. Use it to reach the roof. Traveling atop buildings will minimize enemy encounters. ¡Oh! Mejor manera de cortar brazos. Tira por él como un puto loco. Es que si hace todo el rato esto, es una locura, Venga, va, atácame. Doble. Hala. Poca. Tengo los DLC. Y es que también hay DLC en este juego. Creo que tengo los DLC. Ataca, guacho. Venga. Dame. Venga. Hazme daño. Hazme poco, venga. En la carita. Dame. Muchas gracias. Gracias por participar. Venga. Siguiente. Lanzacohete. Sin daño, mira. Ahora me dan una S seguro. Así que tienes que hacértelo sin daño, tío. Súper loco. O sea, aquí si te quieres te puedo hacer unos hits porque está hecho para que no te hagan daño. Si quieres. I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, of course. Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Claro. Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world marshal security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Okay. Appreciate it, Doc. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data, the research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. Claro, claro, claro. No, pues es pasiva. Hay que tener cuidadito con el helicóptero. Que es de chopa. Por aquí. Calamos. Mierda, me he caído, ¿no? Me caí. Buena esa. Hay que tener cuidado. Aviso, no caerse. Ah, mira, barril. Otra vez. Puta carrera ninja, tío. Se salta todo lo que cuando me apetece. Vale, cuidado otra vez. Se ha saltado la mierda esta porque me ha apetecido. Voy a ir tranquilamente, vale. Joder, macho.
Con cuidado, joder, es que está corriendo tronco y te caes, ¿sabes? Ya está, con cuidado por aquí. También te digo, hay que tener aquí una cosa. Tengo aquí un equilibrio. Hostia, es que este es muy complicado. Eso hay que bajarle de ahí, Vale, esto ni de broma me lo hago yo en sigilo, pero ni borracho. No tengo... Tengo... fósforo rojo. Ok. Pero esto no va a ayudar nada. Yo prefiero hacérmelo más o menos en... No llego, ¿verdad? No. No problema. No pasa nada. Ahora le corto la cabeza, tan ricamente. ¿He conseguido el brazo? No pilla el brazo, me cago en... Nada, yo quiero el brazo. A mí me estoy levantando, llevo pillando todos los brazos aquí, ahora me voy a pillar los brazos por mi santo huevo. Te digo yo. Ahora me puedo igual hacerme el sigilo ahí. Hay que tener cuidado con ese helicóptero, Cuidado, pues macho. Fíjate que no me cae ninguna vez por aquí, Todas las veces que juego este juego, ni una vez me cae por aquí. Incluso corriendo y de todo y nada. Vale, y el único que no se baja es el gilipollas este, Te lo digo también, o sea... Buena suerte la mía. Bájate, desgraciado. No se baja. Aquí. Claro, es que lo que tiene que le lanza la granada y llega solo con una sala de aire. Pero bueno, a ver, hay que... Mi objetivo es ir a por este hombre. Le he cortado el... ¿Le he matado? Le he matado, ¿a qué le he matado? Le he matado, me cago en la puta. Pero como es tan complicado. Vale, me tengo que pensar más en hacerle mejor los cortes, Puta mierda. No me mola esto, Que a veces tiene que ser... vamos. A ver. Si ya no hacemos los sigilos, si me da igual. Me la suda. Vale, hay que esperarse que venga el otro. Claro, es que no llega al suelo. Si llegas al suelo todavía, pero es que se queda en el aire. Ahí. ¿Lo han pillado? Vamos a ver. Vale. Lo llevo. No le da la gana de saltar bien. Vale, no llego tampoco. Ahora cuando pueda le corto a este bicho. En vez de ese liquidillo, a ver si le puedo cortar el puto brazo. Me guacho. No, me da igual que me pegue. No me da el brazo. No me da el brazo, me cago en la puta madre. Está complicado, cortarle el brazo a este hombre. De verdad, es que pillan un ángulo muy jodido. Pillan un ángulo muy jodido, Pillan un ángulo muy jodido. Vale. Si no lo dejo por aquí, también te digo. Es un buen momento para dejarlo. Pero me interesaría pillar el puto brazo. Me interesaría, la verdad estaría guay pillarlo. Muy interesante. Pero es que entre que salta ese Raiden como el culo, cuando se ha visto que salta 5000 kilómetros, pues... La verdad es que no me hace ni puta gracia. Ahora salta como los gente, o sea, ahora por qué salta más. Tampoco he pillado eso. Joder, qué complicado, Complicado, Complicadete. Ya es por top, o sea, no es por conseguir ningún logro ni nada, es por el top, ya, tener eso. Si tengo la posibilidad de conseguirlo, pues no lo consigo. Yo aquí hablando solo, ¿sabes? Cuando no me preguntan nada, no me han preguntado eso, pero yo hablo solo un momento. Para aclarar. Que me da ahí la cosa de quiero hacerlo todo, pues si puedo, pues lo hago. Y casi una hora. La granada esta no llega, o sea, ni de coña, pero bueno. Ahora lo tengo bien. Ahora lo he hecho bien. Al fin, coño, lo que ha costado. Haha, more classified data. I believe I have all I need for a little surprise. Entonces me va a dar algo.
Ya podemos. Me ha pillado igualmente. Pero que tampoco lo tomo por culo, ¿no? Con pitrueno. Venga, trae. Por puta casa. Vale, eso es porque creo que están suficientes brazos y ahora el tiempo me dará alguna mierda para ahí. Vale, tengo una sorpresita para ti, no sé qué. O sea que cuando termine esto, pues me hará algo. Vale, perfecto. Voy a pasar esta zona y luego hay otra más. Sí, que la puedo dejar perfectamente. Ya estaría. Vamos a cortar las antenas. Ya no hay fútbol. Ya no se ve el fútbol. Toma por culo. Bueno, no. Se acabó el sol, vale. Nada. A ver Netflix. Mira, aquí la caja. Vale, por ahí no hay. Carrera ninja. Vale. Está por aquí, venga. Me he tenido un poco rápido. Aquí. Creo que lo puedo. Creo que no se puede, pero voy a intentarlo. Bueno, vale. A ver si se puede. Nah. Me acordaba de esto y digo, mejor. Vale, no hay ninguno con brazos y tacheta, ¿eh? Fuck, malo. Me meto cosa. Vale, ahora sí. Pero ahí te muestra si tiene algo, tío. Porque si hace ese ataque, pues te enseña más o menos. ¿Este sí, no? No, este no. ¿Por qué tengo dos? Al timing. Joder. Dos tíos matados. No, esto hay que esquivárselo. Venga, atácame. Suelta. Esto. Atácame. Vamos. Esto hay que esquivárselo. Vale, parámoslo. No, joder. Ahí me ha dado, me cago. Coño. Hay que pillarle muy bien el timing o qué. Se le pilla de puta madre, ¿no? Fíjate. O no puedo. No puedo, creo que no puedo. Vale. Creo que no se puede, vale. Joder, no puedo hacerlo, Yo mejor no lo puedo hacer, Vale, voy a cortarle un brazo. Ya, para que no se la mierda esa. Y esto lo dejo ya. Y la quito. Bueno, apretado. Está bien. Si le quedamos sin bracitos, el tío ya no usa haciendo la mierda esta. Creo que hay que cortar un brazo y una pierna. Ahí. A ver, ahora. Ya se queda uno. Bueno, no, pluta. Genial. Me han hecho daño, así que ya he tardado un montón, así que un B. Sí. Un B. Vale. Y abajo hay algo. Abajo hay algo, Espérate, ¿otra pelea? Ah, no. No, pero casi. Aquí abajo, ¿qué coño hay? Aquí, cosa abajo. Rúpete. Esto no sabía yo. Uy. Puntuación. Joder. ¿Alguno con un bracito especial? Nada. Vale, eso no te deja. Mierda. Me cago en. Vale, hay que tener cuidado. Te doy esto. Digo, he visto vaya un 0, digo, cuidado. He visto en directo ahí 1. No he leído el 1, he leído 0, 3, digo, bueno. Ha vuelto otra vez 0. Cago en. Joder. Ah, toma por culo. Cago en la puta. ¿Cómo me atacan? Me agrede muy fuertemente. Vale, eso que la podía cortar, ¿no? Joder. Joder. Vale.
Ah, claro. Sí, si te sale eso no lo puedo cortar. Vale. Vale, queda el último. Joder, no le doy, Nada, venga. No te preocupes, compañero, si te vas más cerca mío y encima no te pone encima. Ese no me lo he podido ni cubrir. Cojones, atravesar los misiles. Bueno, te mueres, ¿no? Joder, vale. Puta casa. Pesado. Vale, ¿dónde puedo ir? ¿Qué tal la idea? Ahora, ¿dónde creo voy? Por aquí, ¿no? Tampoco, joder. Ah, sí, por aquí, ¿no? Sí, por abajo, ¿no? Me puedo ir. Como un puto loco. Perfecto. Bueno, así una peleita que te dan más puntos y ya está. Yo no entiendo a veces se buga aquí una locura. Me parece unos teleports. A la arriba aquí hay. Vale, ese tío no tiene brazos, así que, o sea, si no tiene brazos me da igual hacerlo lo que sea. Venga. Hostia, no esperaba la patada. Loco, atácame con la espadita, ¿no? A ver, un poquito por favor. Si me te cagas a patas no puedo. Vale. Ney, cabrón. Te tengo que dar con el Tinker. Con el Tinker. Si le llamo el Tinker, pues llamar de algo. Ah, está bien. Ahora te jodía ya. Venga, no subas arriba, cabrón. Se piran. Ah, no, no se piran. No llego. Puede ser, ¿no? Acércate un poquito más. Nah, ya lo puedo. Pero aquí sí. Baja, cabrón. No sale loco. No te creo. No te creo que vamos a... No te creo que vamos a pasar aquí. Vale. Bugazo. Supuestamente tiene que pasar esto, pero... Ha decidido buguearse y estar en el aire porque sí. Puntuación, venga. Una vez. Lo mismo de antes. Aquí, sí, aquí hay uno con esto. Encima hay civil, o sea, necesitamos... Joder, con los teleportes. Los teleports. Vale, estos se piran, esto no importa. Hay que tener cuidadín con eso. Es que claro, vale, lo puedo... No, es que debería ir corriendo y hacerle la triquiñuela, pero... Ese me va a ver, seguramente. Este no. A ver, tu mierda. Y aquí la idea sería ir corriendo y tal, pero es que entre... Uy, es que entre que le disparo y toda esa mierda, pues se la toma por culo. Electromagnética. Ataque de acción, emite electrónico, como limitado, otros objetivos que estén en esa área. Se desconecta el circuito. Perfecto. Vale, lo puedo hacer. Bueno, puedo hacer esto. What did I do? Some things World Marshal does not appreciate. You're on the company blacklist. ¡Mierda! Hijo de perro, se lo mata. Es que... Puto perro. Cómo lo odio. Puto murillo, rebotaba ahí. Tenía que haberlo hecho con ángulo. Con la parábola. Si no, se sale bien. A ver que nada. A ver. Ahí te guacho. Tengo que ver esa caja. O sea, solo le afecta, si le lanzo una granada electromagnética se le afecta a los bichos de esto y tal, ¿no? Pero es que claro, si me pillan... Lo malo si me pillan es que... ¿Qué dices? Vete a dar por culo, tronco. Y pasa uno por encima ahora. Pero ¿cómo se puede ser tan puto perro? Vale. Súper injusto esa mierda, Realmente digo. Nah, eso es imposible porque hacértelo en sigilo está complicado aquí porque es que te van a pillar sí o sí. Es que, a no ser que te den... No tengo de fósforo, es que no tengo la mierda de fósforo, le he gastado lo tonto. O tengo lo otro, para hacer una mierda para ahí y ya está. Ahora esto.
Toma eso. Le doy. Le doy. Vale, tío, le meto. Cago en la puta. Vale. No, pero ¿por qué dispara al civil, hijo de puta, que estoy yo allí? Tiene que disparar el puto civil. Es mierda seca. Tiene que matarlos, ¿no? Es que no sé. Puta pedazo de mierda. Andante que son. Cojones. Puta IA, tío. El que ha hecho la IA es un hijo de puta. El que ha hecho la IA es un cabronazo. No, pues ahora voy a matar al civil porque quise. Joder, macho, que también que yo ya me he descubierto. Píllame a mí, no voy a matar al civil, cojones. Me jode todo el tinglado, ¿sabes? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Caja. Caja, vale. Oh, I see. And on the report, I got caught in the crossfire. Just a random casualty. Someone there? Yeah, pretty much. No. Pero no, ¿qué coño hace yendo por ese? Creo que no lo he roto el brazo, no lo he roto. Es que encima tengo que romperle el brazo y salvar al civil. Tipo no salvarle, Pero es que, coño, dentro del lore. El objetivo de mi personaje es salvar a la gente. Si no salvo a la gente, pues qué coño soy. Soy un mierda. Pero es que no puedo hacer nada. Es que necesitaría el infrarrojo y no tengo de infrarrojo. Como le lance la mierda esa, pues va a joder. Mierda, encima me le he fallado eso. Ahí le corto el brazo. Vale, tengo que apartarme del civil. Voy a intentarlo. Se la han cargado. Me cago en la... Ah, no. Me cago en la puta. Vale. Ven aquí. Pero no me matan al civil. No me mata al civil de momento, ¿no? Perfecto. Entonces, todo maravilloso. Voy bien. He conseguido el logro. Lo he conseguido. Está bien. Mi objetivo de la vida se ha cumplido. Mientras no explotarlo, perfecto. Me digo 8. Está bien, ¿no? Maravilloso, lo he conseguido. Encima esto era más complicado, pero es que lo otro no... Era complicado. Y esto si le cortas la prenda, le puedes cortar y le quitas como la ropa y tal, pero bueno, se queda en el bolso. Tampoco una cosa que digo, wow. You cannot proceed any further via the rooftops. Okay. There is a freight railroad underground. The elevator ahead will take you to it. Perfecto. Vale. No tengo nada más, ¿no? Aquí es que había una cosa. Ya que esto ya... Porque esto ya creo que es siguiente tonita o algo así. Y ahí ya lo dejo. Es que allá abajo... Bah, una caja de mierda. Si fuera una caja de esta negra, voy a por ella como un loco, pero no. Y aparte me queda poco para que sea la aquí. Vaya. Tengo que bajar, pues. Hago el helicóptero que vuelo. Upa. Y estoy perfectamente. Está oscuro, ¿eh? This must be the railroad. It would appear so. Likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed to transport supplies to an underground factory. But now, it seems even the electrical system is no longer functioning. Yeah, it's pitch black in here. As a cyborg, I trust this is not a serious concern. No, con mi visor no. Bueno. Pues... Aquí nada. Voy a llamar a esta peña. A ver qué tal. Voy a llamar a Courtney, que me I guarda. heard what happened, Raiden.
I don't know if I can offer much help, but at least I'm still here to save your data, okay? Sí. Thanks. If things get bad, go ahead and delete it. If worse comes to worse, I'll do it. But we're on an encrypted line, so we should be okay. Did you want to save? Sí. Me gustaría guardar ahora mismo. No te voy a mentir. By the way, what did Boris mean when he said those brains were for medical purposes? They're not just spare parts. Legally, they have human rights. They just don't have bodies. They aren't covered under the Arms Trade Treaty. They can even be legally adopted. Adopted? They're brains. Not as the law sees it. These are street kids after all. Most of them have no ID or papers whatsoever. Local mobs gather these kids up, declare them for adoption, and then send them off to a U.S. medical facility for treatment. So you're saying Desperado didn't actually buy those kids? Directly, at least? No. They're not stupid. Just evil. The basic idea is that the Mafia has these orphan kids, and Desperado pulled their brains, right? Now they need treatment. So the Mafia sends them to the medical facility to get them new bodies. A World Marshal medical facility. One that only exists on paper. Once the brains cross the border, next stop is World Marshal HQ. The plan is to put them into factory bodies and assemble the cyborgs here in Denver. Pretty convoluted process. If there's a silver lining to all this, it's that the first brains only shipped a month ago. Doc confirmed that in the data he's collected. You can speed up the VR training process for AIs, but not with human beings. So it's likely none of the kids have completed training yet. Bueno. Thank God. Hay tiempo. That training, though. Sorry. I should get back. We can talk later. Voy a hablar ¿con qué? Jesus, Raiden, this is a little over the top. I mean, I've seen you pull some shit before, but this, it... You should know me better than that by now, Kev. I thought I did. Joder, ahora cambia la voz. Look, I know there's no legal way to stop World Marshal, but there has got to be an alternative to going on a rampage smack dab in the center of Denver. No alternatives, Kev. I'm getting those kids out. Raiden, that VR training, it's like what you did in Liberia? Judging by what Sundowner said in Mexico? Yeah. That scientist called it the Sears program. After ex-President George Sears, a.k.a. Solidus Snake. Yep. So ironic that kid shares his name. Solidus trained child soldiers in Liberia while working as a CIA paramilitary. It's not a happy memory. All the drugs, the non-stop violence, it destroyed my sense of judgment completely. I was made to kill soldiers, POWs, civilians. Raiden. The next thing I know, Jack's back. I thought it was all in the past, but there I am, attacking a child. You didn't have any other choice. Other kids would have died. That's not the problem. I lost my cool back there. All I could do was think how much I wanted that guy dead. A lot of us would have done the same. Even if it meant killing George? He's not dead, though. Actually, he really digs his new body. Either way, I'm shutting this program down. Maybe they've got it better than me. They don't actually have to kill anyone in reality. But they're still going through the motions, having it pumped straight into their senses, just like real life. All right. Just give me a call if there's anything I can do. Sure. Riding out. Bueno. Vamos a hablar con el I Doc thought Hart. you do not mind my telling George about you, Raiden. Could have done without that, Doc. He didn't need to know I was here. Well, there was no reason to conceal that from him. My intention was not to impugn you. He has a right to know. It's not as if he can simply fly over there and meddle in your affairs. It's throwing off my emotional balance, Doc. Things like that can negatively impact the mission, you know? However do you mean? You did the right thing, did you not? There's nothing to be ashamed of. George has the best body we can give him right now. And the rest of the children are also safe. And quite content, too, I should add. It was your quick decision-making that saves them, Raiden. George's body will require regular maintenance, not to mention a replacement upon reaching adult age. But the expense is more than worth it. You planning on signing him up with a PMC? Because that's the only job we're good for, far as I can tell. Oh, you are quite mistaken there. Just consider it. The power of a machine matched with the nimbleness and creativity of a human. The construction and public works possibilities alone are endless. I saw a news piece on German TV just the other day about a cyborg plumber, in fact.
Let's not forget about Fontanero. eldercare either. One needs great strength to bathe and care for the bedridden. But it's also very delicate work, if you follow. Not the sort of thing you'd leave to a machine. Sounds great. So long as we don't start replacing the old folks' bodies, too. Just because they're old. A valid concern, yes. I recall reading a comic like that once. An old farmer created a cybernetic body to fight evil military scientists and so on. Yeah. But can't George do anything besides physical labor, though? Oh, he has every right to choose another path. Claro. If he opts not to take advantage of his body's physical strength, he's free to pursue academia instead. His body provides a completely ideal chemical environment for his brain, after all. I can certainly see how that would prove handy in the realm of higher education. The only problem would be how to cover the costs. The issue of student loan debt in the US is thorny enough already, even for normal students. Yeah. All this stuff's not just George's problem, though. All the other brains I'm gonna rescue will have to deal with it, too. Giving them bodies won't be the end of their problems. It'll be the beginning. Indeed. On a happier note, though, excellent work in bringing George's lower body back. Now he'll very likely be able to produce children in the future. Bravo! Ole. Nada. Boris ya me ha dicho cosas para mí, bueno. Pues me piro. Hasta mañana, hermano, que me voy a dormir. Venga, hasta mañana. Yo ya voy a acabar ya esto. Voy a hacer, no sé, con el otro directo que hice, pues me voy a juntar con este y ya está. Aunque ahora hay un medio corte, pero bueno. A ver qué puedo hacer. Así que nada. Venga. Adiós. Bueno, espérate que puedo cortar. No corto el directo aquí bien, pero ahora sí lo corto, espérate. Ahora sí. Venga. Adiós.